Del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy hemos escuchado este episodio del Evangelio donde vemos cómo Jesucristo habla sobre nuestra falta de capacidad de reconocer. Cuando vemos la historia del pueblo de Israel y vemos la historia de Juan el Bautista, vemos la historia de Jesús, vemos cómo es una historia bastante dura, cómo es una historia de rechazo, es una historia de negación, es una historia de resistirse, y entonces al final pues eso conduce a la muerte de Juan el Bautista, conduce a la muerte del mismísimo Jesucristo también. Entonces vemos cómo Jesucristo pues ya anuncia cómo nosotros nos hace falta esa capacidad de escucha, esa capacidad de reconocer. Y es ahí donde nosotros vemos también cómo en esa falta de capacidad de escucha y de reconocer, entonces es lo que nos impide a nosotros entrar en la conversión y dejar que el Señor obre en nuestro corazón. Cuando nosotros vemos el camino de los santos, una de las cosas que logran siempre es aprender a escuchar la voz de Dios. Y no solamente escuchan la voz de Dios, sino que se abandonan también a esa misma voz. Es decir, se rinden a esa voz. Y cuando se rinden a esa voz, no es decir, es que Dios quiere someterme. No, Dios nunca va a querer someternos a nosotros, sino que nosotros voluntariamente nos rendimos al Señor, nos sometemos al Señor. Y es ahí donde nosotros entendemos uno de los grandes actos de la oración. ¿Sabían ustedes que uno de los tipos de oración que nosotros tenemos es la oración de adoración? La adoración, ¿qué es? La adoración es reconocer de que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas y que nosotros nos sometemos, nos rendimos a los pies de Dios y que a Él le doblamos nuestra rodilla, ¿verdad? Y es por eso que cuando nosotros aprendemos a hacer eso, pero que realmente lo aprendemos a hacer, reconocer: yo soy, Señor, tu esclavo, tu siervo, ¿no? Y ahí es a donde vemos también cuántos santos no han dicho eso. Hasta la mismísima Virgen María, ¿verdad? He aquí la esclava del Señor. He aquí la sierva del Señor. Es decir, he aquí aquella que se rinde, que se somete, que se entrega a ti, ¿verdad? Y es por eso, queridos hermanos, que muchas veces se insiste sobre eso, ¿verdad? Se insiste sobre el tema, ¿no?, de saber reconocer a Dios, ¿verdad? Es por eso que nosotros vemos cómo Jesucristo hoy en el Evangelio dice: vino Elías y ni siquiera se dieron cuenta. Es más, hasta lo terminaron matando, dice. ¿No? Ha venido el Mesías y ni siquiera se dan cuenta. Es más, hasta lo van a terminar matando, porque el mismo Jesucristo también habló de su pasión, ¿verdad? Entonces, pero es por eso mismo, porque nosotros no sabemos ver, ¿no? Ahí también nosotros vemos la tristeza, ¿no?, de esas palabras donde dice: muchos quisieron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, pero no tienen esa oportunidad. Entonces, ¿y ustedes cuánto aprovechan, o nosotros cuánto aprovechamos aquello que vemos, aquello que oímos? Este tiempo de Adviento, queridos hermanos, realmente nos está hablando al corazón, realmente está dejando que esa palabra llegue a nuestra vida. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.